Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Un poquito más, por favor, de audio. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ok. ¿Se oye bien allá atrás? ¿Sí? Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, es que estamos estrenando un micrófono. Tiene vida propia este micrófono. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana estudiando particularmente un tema que forma parte de nuestra serie sobre el libro de los Hebreos, la serie expositiva, pero que nos va a permitir ahondar un poquito más. Vamos a hacer una especie de paréntesis para poder abundar sobre el tema del cielo que tocamos la semana pasada. Es el lugar, decíamos, donde Dios habita. ¿Se acuerdan que hablábamos de 3 esferas de existencia? El cielo, el tercer cielo, el aire y la tierra. ¿Recuerdan eso, verdad? En la tierra, ¿quién habita? Los seres humanos. En el aire, ¿quién es? Los ángeles, ¿verdad? Y en el cielo, Dios, ¿verdad? Entonces, y esto evidentemente pues no hace que queden circunscritos específicamente en esas dimensiones, porque vemos que Dios se desplaza de forma libre, porque Él habita la eternidad, es más grande que la eternidad, nada lo contiene, Él es la fuente de todo lo creado, los cielos fueron creados por Él, por lo tanto no es que los cielos hagan una contención de la existencia y manifestación de Dios, pero la Biblia nos dice que en algún sentido, dimensionalmente, el cielo es el lugar de la habitación de Dios. Entonces, vamos a abundar un poco más sobre esta realidad, sobre ese tema, y es importante. Vamos por favor a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Y dice así la Escritura: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en estas 2 ocasiones en las que es mencionado este término arriba, entendemos que no es algo referente a una planta alta o a un lugar que se encuentre en posición alta o preeminente dentro de la dimensión terrena. Entendemos por deducción y en el contexto que se está refiriendo al lugar donde Dios, dice la Escritura, se encuentra su habitación. Está refiriéndose al cielo. Entonces, con esa realidad y perspectiva en mente, vamos a leer nuevamente. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, es decir, del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, es decir, del cielo, no en las de la tierra. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos con humildad, reconociendo nuestra total, absoluta dependencia de ti. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Y cuánto requerimos entender esta vinculación, esta comunicación que por la redención tenemos hoy en ti activa, en la que nuestra participación y la eficacia de nuestra interacción depende no de ti, porque tú hiciste todo para vincularnos en comunicación contigo, sino de la integridad con la que nosotros estamos desarrollando nuestra vida en la tierra. La integridad, la santidad, la obediencia a ti. Porque si bien el pecado no puede sustraernos de la condición redimida en la que por tu gracia y solo por tu gracia nos encontramos, sí puede obstaculizar y sí puede romper el flujo de comunicación, Señor, contigo. Queremos pedirte perdón por ese pecado que ha irrumpido en nuestra vinculación. Queremos pedirte perdón y pedir tu auxilio y tu ayuda. Necesitamos de ti, Señor. En esta mañana te pedimos que nos perdones, nos limpies con tu preciosa sangre y que podamos tener una dimensión más grande, más sólida sobre quién eres tú, Señor, y ser fieles a ti. Ayúdanos, perdónanos, bendícenos
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, aquí en Colosenses, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos da un exhorto. De hecho, es una indicación, es un ordenamiento. Y el ordenamiento consiste en que la orientación de nuestra atención, de nuestra vista, nuestra mirada, debe de estar en las cosas del cielo, hermanos, no en las de la tierra. La realidad es que en medio de esta sociedad materialista y de alto nivel de consumo, muchos cristianos no están interesados en poner en práctica o hacer caso a este mandato. Digamos que no les interesa comprometerse con hacer tesoros en el cielo como el Señor Jesucristo nos lo está ordenando. Más bien el interés está en la constitución de tesoros aquí en la tierra, acaudalar, aglomerar, crecer, despuntar, tener preeminencia, en algún sentido buscar la plena satisfacción de esos bienes materiales en los que torpemente continuamos muchas veces creyendo que se encuentra el fundamento de nuestra tranquilidad. Si a esto le sumamos el mensaje de muchos falsos maestros de la Biblia que aseguran que Jesús quiere que la gente sea rica ahora, físicamente saludable ahora, exitosa ahora, predicadores del falso evangelio de la prosperidad, que no es otra cosa que metafísica disfrazada de espiritualidad, pues es altamente satisfactorio para la gente porque coincide perfectamente con ese deseo, ese impulso de tener éxito, de alcanzar posición, de lograr realización. Una realización que lamentablemente priva en el corazón de los seres humanos y de muchos cristianos. Y entonces la gente y los cristianos, arrastrados por esas circunstancias, pues aceptan esta oferta, ¿no? Y la toman, la vinculan y la acendran en su corazón. Por eso es que la gente pues no tiene el cielo en su mente. Más bien lo que se encuentra posicionado en su conciencia es la tierra como un escenario en el que puede alcanzar todos sus deseos materiales y, por supuesto, egoístas. Digamos que ven la tierra como un lugar para estar lo más cómodamente posible. Y por lo pronto, ver la tierra de esa forma te va inclinando progresivamente a creer que es el lugar donde tienes que garantizar la perpetuidad de tu permanencia, ¿no? Si yo puedo hacer de la tierra el lugar más cómodo para mi existencia a través de la obtención de bienes materiales, a través de el posicionamiento de mi estatus personal, entonces qué triste sería partir de esta tierra. Lo que desearíamos entonces sería permanecer el mayor tiempo posible en esta. Y en esta realidad, una mayoría de cristianos tienen solamente pensamientos pasajeros sobre el cielo, pensamientos efímeros, digamos, desdibujados sobre lo que es el cielo, y de acuerdo a la palabra tendría que ser el enfoque central de nuestra atención. En contraste, encontramos la realidad de que todo lo que realmente es importante, todo lo que realmente es preciado para un hijo de Dios, ¿dónde se encuentra, hermanos? ¿En la tierra o en el cielo? Evidentemente en el cielo. Vamos al Salmo 104, del versículo 1 al 3, que revisábamos la semana pasada. Y dice la Escritura así: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Decíamos que la óptica que los judíos tienen al respecto de este salmo es precisamente esto que hemos comentado y que abordamos la semana pasada, ¿no? Al leer este salmo ellos entienden perfectamente bien que ese lugar donde Dios ha decidido dimensionalmente establecer su presencia es el cielo. En Mateo 6:9 dice así el Señor Jesucristo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, la primera información que nos da la Escritura, y particularmente también Jesucristo en esta oración extraordinaria, que teológicamente se le ha definido como el Padre Nuestro, que incluye todos los principios de nuestra comunicación eficaz con el Padre, es que nuestro Padre está en el cielo, Dios está en el cielo, y entonces entendemos que la fuente eterna de todo lo creado está ahí, está en el cielo.
En Hebreos 9:24 dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa es una revelación de lo que ha sucedido una vez que Cristo muere, resucita y asciende a la presencia del Padre. Hay un efecto en esta tierra que en términos simbólicos nos permite identificar lo que ya ha sucedido espiritualmente a partir de la redención de Cristo obtenida en la cruz del Calvario. El efecto físico en la tierra fue la ruptura del velo del templo de arriba hacia abajo, y esto nos deja ver que algo sucedió en el cielo y por lo tanto tiene su manifestación física simbólica en la tierra. Y esto es lo que sucedió, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, ni en el tabernáculo, ni en el templo de Jerusalén. No entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, es decir, el tabernáculo de Dios, el verdadero lugar santísimo, el lugar de la habitación de Dios, hermanos, es el cielo. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Señor es nuestro abogado ante el Padre. Él es el intercesor permanente por sus hijos. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que no solamente nuestro Padre eterno está en el cielo, sino también Jesucristo, hermanos, nuestro Salvador, está en el cielo. Hebreos 12:18. Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿A qué se está refiriendo el escritor a los Hebreos? Se está refiriendo al momento en el cual en el monte el Señor decide mostrarse, revelarse a Moisés, representando al pueblo, en donde le entrega por medio de ángeles la ley, y entonces se da esta manifestación impresionante que el pueblo literalmente se estremece ante la oscuridad, los truenos, la potencia, las trompetas, el fuego, el temblor, estas circunstancias que atemorizaron el corazón del pueblo, y aún el mismo Moisés dice: ¿qué es esto? Esto es terrible. Dice: pero ustedes, nosotros, los redimidos por la gracia, la dispensación de la gracia, no nos hemos acercado a ese monte, a ese lugar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado en condición redimida a una dimensión a la cual todavía no ingresamos en lo físico, pero a la cual ya pertenecemos. Y esa dimensión en los cielos está conteniendo también, dice la parte final, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son esos espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Quiénes, hermanos? Perdón, los que ya partieron habiendo creído en el Señor. Entonces, ¿qué vemos en esto? No solamente nuestro Padre está en el cielo, no solamente nuestro Salvador Jesucristo está en el cielo, sino que nuestros hermanos en la fe también están en el cielo. Santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, y toda persona que ha partido en la fe en Cristo Jesús, ¿dónde está? Está en el cielo. En Lucas 10 encontramos algo que adicionalmente nos otorga una grande esperanza. Lucas 10:20. Y dice así: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. El Señor Jesucristo tiene un diálogo con sus apóstoles. Él los envió ungidos con el poder del Espíritu Santo, una misión particular, la misión de los 12, donde les envía liberar de demonios, resucitar muertos, predicar el Evangelio, el año agradable del Señor. Y al retorno de esta misión que ejercieron con el poder del Espíritu Santo, con la unción del Señor,
El Señor les dice, no se regocijen de que los espíritus se sujetan a ustedes en mi nombre, porque el Señor les dio la potestad de hollar serpientes, de pisar escorpiones, de atar demonios y de despojar a Satanás durante esa temporalidad de dominio sobre la mente y el cuerpo de los seres humanos para que ellos pudieran predicar plenamente el mensaje del Evangelio. Y entonces llegan con Jesús y le dicen, Señor, es que los demonios se sujetaban en tu nombre y veíamos a Satanás caer del cielo, dice el Señor Jesucristo también. Pero finalmente dice, el motivo de su regocijo no tiene que ser este, sino que su nombre está escrito en los cielos. El nombre de ustedes está escrito en los cielos. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que no solamente entonces nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está en los cielos, nuestros hermanos están ahí, sino que nuestro nombre está registrado en los cielos. Y entonces, un lugar en el que está tu Padre, un lugar en el que está tu hermano mayor, en el que están tus demás hermanos, y ahí se encuentra el registro de tu nombre. ¿Cómo se llama? A este lugar le llamamos casa, a ese lugar le llamamos hogar. Eso significa entonces que tenemos una garantía que nos acredita como habitantes de esa casa, ciudadanos de ese lugar. Primera de Pedro 1:3, por favor. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Tenemos, hermanos, una herencia. ¿Cuántos desearían recibir una herencia? ¿Cuántos dicen, si tuviera un tío rico, si mi padrino hubiera sido rico, si mi abuelo hubiera sido millonario, ¿por qué no me apellidé Gates, verdad? ¿Por qué no me apellidé Soros, verdad? ¿O por qué no tengo algún familiar rico que en algún momento en su muerte pudiese considerarme como entre sus herederos? Bueno, la Biblia dice que todos nosotros en Cristo, por ser sus hijos, somos herederos. Pero ¿dónde está esa herencia? Dice la Biblia que el Señor a través de su resurrección nos hace renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. ¿Dónde está nuestra herencia, hermano? En los cielos. Todas las riquezas de la gloria y la gracia de Dios están apartadas para nosotros en ese lugar, en los cielos. Entonces, ¿qué vemos? Nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está ahí, nuestros hermanos están ahí, nuestro nombre está registrado ahí, nuestra herencia está ahí. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, hermanos, está ahí. ¿Qué significa esto? Que pertenecemos a ese lugar. Mateo 5:12. Mateo 5:12. Alegraos, gozaos, porque vuestro galardón es grande, ¿en dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa esto? Que nuestra recompensa está en el cielo. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, hermanos, cuando pensamos en el cielo, cuando hacemos esto, cuando hacemos caso al mandato del Señor establecido en la palabra, que el enfoque de nuestra atención, la mira, nuestra visión se encuentra en las cosas de arriba, en el cielo y no en la tierra, estamos identificando el lugar donde está nuestro Padre, donde está nuestro Salvador, donde están nuestros hermanos, donde está nuestro nombre inscrito, donde está nuestra ciudadanía, nuestra herencia, nuestra recompensa y nuestro tesoro. Para resumir, el cielo, hermanos, es el hogar del creyente. Es el lugar al que pertenecemos. Es nuestra casa. Somos, digamos entonces, como Pedro lo establece, extranjeros y peregrinos en el mundo. Somos una especie de viajeros de otra dimensión en un planeta que no es el nuestro espiritualmente.
Somos entonces los verdaderos extraterrestres espirituales, habitando temporalmente esta dimensión terrena. No pertenecemos a este lugar en forma indefinida. Somos extranjeros. Estamos aquí, pero en tránsito solamente. Nuestro hogar está en otro lugar. Todo lo que amamos y todo lo que deseamos está en ese lugar. Está en el cielo. Todo lo que hemos sido llamados a disfrutar está en el cielo. Todo lo que tiene valor está en el cielo. Todo lo eterno está ahí, en el cielo. Aquí somos solamente, digamos, una especie, lo hemos comentado, de oficina representativa, diplomática de otro reino. Representamos un mensaje de ese reino, los intereses de ese reino, el estilo de vida de ese reino. Mostramos el mensaje del Dios de ese reino. Extranjeros y peregrinos, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a ese reino, a su luz admirable. Sin embargo, la Iglesia de Cristo, más que nunca, se encuentra comprometida con satisfacer sus deseos en esta tierra extranjera. Un cristiano que busca satisfacer sus deseos es un cristiano que ha perdido su perspectiva celestial. Ha descendido la mira. En vez de tenerla en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, donde está su Padre, su Salvador, donde está su nombre, donde está su herencia, sus hermanos, la recompensa y el tesoro, ha decidido descender la mira, la expectativa, la visión por cosas que son meramente transitorias, caducas y que inevitablemente se echan a perder. Quienes se dicen cristianos, muchos, lamentablemente, tal vez la mayoría, y no esperan irse al cielo, no desean el cielo, generalmente sucede porque ellos en alguna forma intelectiva consideran que es la mejor posición final de la condición humana, pero finalmente no desean llegar a ese lugar hasta que hayan podido obtener todo lo que la tierra les ofrece, todo lo que la tierra les oferta como expectativa de realización. Y entonces, después de enfocarse en obtener, en poder y alcanzar, o están demasiado ocupados para disfrutarlo, o se quedaron sin familia para compartirlo, o están demasiado enfermos para vivirlo. Es una tragedia. Pero aún así, muchos desprecian la idea de estar en el cielo. Por favor, Señor, no he terminado mi carrera. Señor, sí, yo quisiera estar ahí contigo por la eternidad, Padre, es mi objetivo, mi meta más. Pero Señor, es que no he terminado mi carrera, Señor, es que no me he casado todavía. No me he casado y yo claro, quiero estar contigo por la eternidad, pero Señor, todavía no tengo a mi panquecito Marinela conmigo, Señor. Entonces, yo quiero experimentar el matrimonio, yo quiero experimentar la sexualidad en el matrimonio. Señor, no me lleves a tu presencia hasta que esas cosas las pueda yo vivir. Señor, es que no conozco Cancún todavía. Señor, no he ido nunca a Xcaret, Padre, y dicen que es precioso, es hermoso. Yo no sé, el cielo tiene que ser espectacular, pero Señor, yo no conozco Cancún todavía. Y son cosas que yo quisiera experimentar en esta tierra. Todavía no tengo una posición, no tengo un estatus. Quiero que me suban el sueldo, Señor, quiero tener una casa. Por favor, todavía no, Señor. Qué perspectiva tan limitada, ¿no? Y podríamos decir qué perspectiva tan torcida. Primera de Juan 2:15. Una persona, un cristiano que desea permanecer en la tierra en vez de estar en la presencia del Señor, porque considera que la tierra le oferta cosas que son valiosas por encima de las del cielo, es una persona que ama más la tierra que el cielo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No lo ames. No lo establezcas como una proposición central en tu vida, como un factor motivacional. No es lo que puede motorizar tu existencia. No es lo que tiene que llenar el espacio de tu alma. No es lo que le tiene que dar sentido, significado y razón a tu vida en esta tierra. El Señor lo dice con claridad. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El corazón humano, hermanos, fue diseñado por Dios como una central de adoración.
Lo que se establezca en el corazón literalmente va a rendir toda nuestra adoración, el tributo de nuestra exaltación. El corazón del ser humano es un trono y en ese trono tiene que estar sentado Dios. El problema es que cuando autodefiniéndonos como cristianos, la realidad es que Cristo no está en ese trono y las cosas del mundo, la oferta del mundo, la riqueza, la fama, la posición, los beneplácitos del mundo, los placeres del mundo, los hobbies del mundo, centralizan nuestra vida y continuamos diciendo que somos cristianos. Y continuamos diciendo que amamos a Dios. No es posible. Un mismo espacio no puede estar saturado de dos sustancias diferentes. Los espacios fueron diseñados para ser llenados de una sustancia. Y la sustancia que tiene que llenar nuestro corazón es Dios. Es un trono. Lo que se establezca, lo que se siente en tu corazón, hermano, va a darle dirección a tu forma de pensar, tu forma de vivir. Va a establecer el código moral y los valores que van a determinar tu conducta, tus determinaciones, las decisiones, tus opciones, las cosas por las cuales vas a optar. Los afectos de tu corazón van a estar definidos por aquello que esté centralizado en tu corazón. Y si las cosas del mundo están en tu corazón, no puedes venir a decir que amas a Dios. Lo dice claramente el Señor Jesús. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si las cosas del mundo están en tu corazón, entonces el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué tremenda información! El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos dicen que aman a Cristo, pero aquí tenemos un sensor muy fiable, muy fidedigno. Si amas al mundo y su oferta, la oferta de ser, de alcanzar, de poseer, de tener, entonces significa que no eres un ciudadano celestial en absoluto. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Eclesiastés, hermanos, nos ofrece una especie de bitácora, una especie de diario de Salomón. Y Salomón fue un hombre que por su riqueza y su posición, su fama y su autoridad, que originalmente le fueron asignadas por Dios, el hombre más sabio sobre la tierra después de Jesucristo, el hombre más acaudalado que ha existido sobre la faz de la tierra. La otra vez haciendo un estudio comentábamos que Salomón tenía un ingreso mensual aproximadamente de $700 millones. Si nosotros equiparamos los ingresos que mensualmente recibía Salomón, en ese entonces equivaldrían a lo que hoy compran o valen $700 millones al mes. Una fortuna que en ese entonces no la tendría el hombre más rico del mundo actualmente. Y Salomón, con esta accesibilidad que tenía a los bienes, a las riquezas, a los placeres, a las actividades, nos da una rendición de cuentas que verdaderamente tendría que llevarnos a desapetecer a los que no tenemos ese nivel de ingreso y de accesibilidad. Tendría literalmente que desestimar en nuestro corazón la idea de que el mundo tiene algo que ofrecernos y que nos podría entregar la felicidad. Salomón en Eclesiastés 2, del 1 al 9, dice que gozó de la risa, la alegría, la diversión. Él tenía comediantes a su disposición todo el tiempo. Salomón tenía elementos transitorios para evitar incidir en condiciones de tristeza o de depresión, porque tenía todo lo necesario para poder restablecer ficticiamente la condición y la estabilidad de su alma. Consumió el mejor alcohol del mundo, los mejores vinos, los más caros. Dice que tomó riesgos, probó situaciones que le llevaron a la experiencia de la adrenalina extrema constantemente. Él tuvo obras, construcciones, una de sus casas de 1,000 metros cuadrados, 10 pisos de altura, y sus cimientos fueron edificados con cimientos, con piedras preciosas, esmeraldas, oro y plata. Las zapatas, los cimientos, hermanos, estaban edificados, estaban construidos con piedras preciosas. El confort lo tuvo todo, sirvientes. Para sus construcciones personales tenía más de 80,000 empleados para sus edificaciones netamente personales. La acumulación de riqueza fue impresionante en oro y plata. Y en esa época, él recibía, como te comento, lo equivalente a $700 millones mensuales, sin contar el ganado.
entretenimiento, cantores. Por ahí yo comentaba, pasó el Luis Miguel de la época y él podía pagarlo todas las noches simplemente para que le recreara los tiempos de cena, de merienda. Y dice el libro de Eclesiastés que no encontró paz ni confianza en las mujeres y tuvo 1000. Impresionante. Y al final Salomón dice: a la risa le digo enloqueces y al placer ¿de qué me sirves? Entonces, después de que hizo todo esto, fíjense lo que dice en Eclesiastés 2:10. Dice: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí todo era vanidad, es decir, vacío, y correr tras el viento, sin provecho bajo el sol. Entonces la conclusión de Salomón fue: esto me dejó vacío, corrí para nada, no me quedó nada, solamente era un breve disfrute y después la misma insatisfacción. El Señor Jesucristo quiere ahorrarnos esa pérdida de tiempo y esa pérdida de recursos y esa pérdida de la interacción en las condiciones estimativas correctas en el entorno de nuestra vida, iniciando con nuestra familia. Necesitamos entonces aprender a vivir, hermanos, a la luz del cielo, a la luz de las cosas de arriba. Esa esperanza debería llenar nuestros corazones, tendría que cambiar nuestras vidas, llenarnos de gozo, de la expectativa que nos liberta literalmente de las cadenas que nos enclavan a este mundo transitorio, a este mundo pasajero. Pero nos aferramos tanto a este mundo, consumimos tanto las cosas de este mundo, anhelamos todo lo innecesario, todo lo perecedero de este mundo, que perdemos nuestro anhelo por lo real, lo eterno. Y lo eterno, hermanos, está en el cielo. Algunas personas piensan que el cielo es un lugar imaginario o que el cielo tiene que ser alguna especie de mito. Pero la Biblia dice que el cielo es un lugar y que es real. Y toda la gente que ama a Dios está ahí o estará ahí. Toda la gente que ama a Dios está en ese lugar o estará en ese lugar. Segunda de Corintios 4:8. El apóstol Pablo, hablando de una realidad que él experimentó desde el momento de su conversión hasta su partida a la presencia del Señor, una experiencia de tribulación en términos continuos. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto, hermanos, no solamente describe la persecución que estaba experimentando el apóstol Pablo, sino las condiciones de vida que nos ofrece el mundo a nosotros también como hijos de Dios. Entonces, quienes piensan que el mundo tiene una oferta extraordinaria y por el alcance y la experiencia de la misma entregan todo, le apuestan todo al mundo, al paso del tiempo, en el curso de la vida, terminan dándose cuenta que aun cuando tuvieron las cosas o pelearon por ellas, entregaron e invirtieron su vida por ellas, fueron más las tribulaciones, fueron más los sufrimientos, fueron más las vicisitudes que los placeres. Y esa es una realidad patética. Así es el mundo. El mundo es un mundo que disfunciona, es un lugar, es un escenario defectuoso por la condición pecaminosa. Y entonces yo sé que entre nosotros hay personas que dicen: bueno, pastor, mire, yo me he esforzado, he trabajado, desde niño comencé a dedicarme al comercio y hoy tengo cierto nivel, cierta economía, cierta tranquilidad, estatus. Pastor, yo fui un hombre de letras, de la academia, yo estudié la preparatoria, terminé una carrera universitaria y gracias a mis estudios hoy tengo cierto estatus, cierta tranquilidad, cierta comodidad. Bueno, hermano, a los que han alcanzado cierto nivel de éxito, mi pregunta es: a pesar del éxito o contra el éxito que ustedes han alcanzado y el disfrute y el placer que esto les ha derivado, ¿qué han experimentado más, el gozo o el sufrimiento? ¿Quién puede decir: pastor, yo he gozado más de lo que he sufrido? ¿Quién? Hermano, nadie. Son más los sufrimientos que el gozo. Claro que tenemos la experiencia.
Claro que tenemos la oportunidad de probar ciertos placeres, ciertos gozos, cierto disfrute, cierto nivel de bienestar, cierto nivel de estabilidad. Pero cuando hayamos experimentado esas circunstancias accesibles a nuestra condición humana en la tierra, hermanos, si hacemos un balance, si hacemos un estudio, nos vamos a dar cuenta de que la estadística se inclina hacia el sufrimiento por encima del placer. ¿Quién ha tenido más placer que sufrimiento en esta tierra? Levante la mano. Con honestidad. Nadie. Nadie. Pero seguimos creyendo que el placer, el gozo, el disfrute, la felicidad, la estabilidad, el equilibrio se encuentra en el mundo. Hermanos, no es así. ¿No? El apóstol Pablo como cristiano nos está diciendo, la expectativa para ti en esta tierra, a pesar o además, adicional al sufrimiento de la condición humana, tenemos que incorporar el sufrimiento propio de un mundo que lo va a infligir en contra tuya por tu amor a Jesucristo, por tu fidelidad a Jesucristo. En 2 Corintios 4:16 continúa diciendo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí está la respuesta del apóstol Pablo. La inspiración del Espíritu Santo le otorga la solución y él vehementemente, de forma graciosa, por gracia, nos la entrega. Y nos dice, la solución al problema del sufrimiento humano se encuentra en distinguir que somos materia y que somos espíritu. Y que son dos realidades completamente diferentes, destinadas para objetivos completamente diferentes. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el físico, se va desgastando, sufre, se enferma, agoniza muchas veces, el interior, el hombre espiritual, el nacido de nuevo en Cristo Jesús, no obstante, se renueva de día en día. Mientras más viejos somos en lo físico, más jóvenes, más potentes, más vigorosos en el ámbito espiritual, si tenemos una correcta comunión con Dios, como lo tenía Pablo en Jesucristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, el apóstol Pablo, que sufrió desde su conversión hasta su muerte, hasta el momento en el cual entró en gloria a la presencia del Señor en el cielo, vivió una vida de sufrimiento fuerte. Pocos hombres cristianos, hermanos, padecieron el sufrimiento y la aflicción que el apóstol Pablo experimentó por causa de su fidelidad a Jesucristo en la tierra. Pero él dice, todo mi sufrimiento a la luz de lo eterno, todo mi sufrimiento visto espiritualmente, se dimensiona, se disminuye, se minimiza a la luz de lo eterno. Entonces todo lo que sufrí es leve y es momentáneo. Leve y momentáneo. Es decir, el sufrimiento que soportamos en esta vida produce en los cristianos una mayor conciencia de un mayor peso de gloria eterna. Mientras más sufrimiento haya, más conscientes somos de la gloria que habrá en el cielo. Y a la luz de la eternidad, el sufrimiento más agudo aquí, como el sufrimiento del apóstol Pablo, se hace leve y momentáneo. Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y los discípulos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Estos discípulos se conturbaron cuando vieron que dos particularmente se atrevieron a pedirle al Señor Jesucristo que en su reino a uno le sentare a la izquierda y al otro le sentara a la derecha. En otra escritura dice que la madre de estos intercedió con el Señor Jesucristo y le dijo, Señor Jesús, tengo una simple petición para ti, para mi bodoquín y mi bodocón, para genruchín y genruchón, Señor. Genruchín a tu izquierda y genruchón a tu derecha, y con eso como mamá me basta, porque tú sabes, Señor, lo que es para nosotros ver, siendo madres, el éxito de nuestros hijos, y nada más glorioso que ver a mis hijos sentados, uno a tu izquierda y a otro a tu derecha. Los otros se conturban, no porque hubiesen considerado la petición de la madre injusta, sino porque la mamá se les anticipó. Y los demás han de haber dicho, ¿por qué no traje a mi mamá hoy? ¿Por qué no
¿Por qué no la aventé con el Señor Jesucristo? Él es dadivoso y es misericordioso con las mamás. A una mujer sirofenicia le dice, bueno, el milagro es hecho a favor de tu hija simplemente por tu nivel de fe. ¿Por qué no traje a mi madre? Pero el Señor dice, no es a mí el darlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Entonces no significa que en el cielo no vayan a haber jerarquías por el nivel de fidelidad. El Señor Jesucristo dice que sí hay jerarquías en el cielo, hermanos, por el nivel de fidelidad con el cual hayamos transitado el curso de la vida en esta tierra siendo cristianos. Pero lo que nos deja ver es que mientras más sufrimos aquí, mayor es la exaltación allá, si el sufrimiento aquí lo cursamos con fidelidad a Dios, con la mira puesta en las cosas del cielo, donde está el Señor Jesucristo, donde está el Padre, donde está inscrito mi nombre, donde están mis hermanos, donde está mi herencia, donde está mi tesoro, donde está mi recompensa, en el cielo. Lo que tú enfrentes por amor a Cristo aquí, hermano, será recompensado eternamente allá. Un poco de problemas temporales por la gloria eterna. Segunda de Corintios 4:18. Dice así. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos una perspectiva eterna. Soportamos lo que el mundo tiene contra nuestras vidas porque sabemos que esto resulta en un enfoque de eternidad. Produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Se está refiriendo al cuerpo que cada uno de nosotros tenemos, en donde habita temporalmente el Espíritu redimido por su sacrificio en el Calvario. Una vez que fuimos reconciliados por el mensaje del Evangelio, la muerte de Cristo sustitutiva en ese lugar, en ese patíbulo de muerte, donde el justo representó a los injustos, donde el que jamás pecó por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Una vez que eso se registra en la cruz del Calvario y por el mensaje del Evangelio nosotros creemos en esa hermosa realidad, en ese hermoso sacrificio sustitutivo, somos reconciliados eternamente con el Padre. Entonces dice claramente el Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo en el cual habitamos temporalmente, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios por la redención en Cristo Jesús, por su muerte vicaria y expiatoria, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Un cuerpo que ya no se va a doler, un cuerpo que ya no se va a enfermar, un cuerpo que será glorificado. Y la Biblia nos dice que tendrá las mismas características del cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo que no deja de ser físico, pero sin duda alguna tiene una composición molecular diferente, de tal forma que tiene características únicas, excelsas. Un cuerpo por el cual ya no transitará la sangre, porque la sangre transita a través de todo el cuerpo, transmite la vida, el oxígeno, la fuerza, los nutrientes. Hermanos, eso ya no existirá. Y nosotros tendremos un cuerpo glorificado para poder servir al Señor, el cual ya no se enfermará, no llorará, no se dolerá, no se va a degradar, no envejecerá, no agonizará, jamás. Y entonces lo compara con un edificio contra la casa terrestre que tenemos ahora. Nuestro tabernáculo, hermanos, este temporal, está pronto a ser deshecho. Y algunos ya lo tienen bastante deshecho. Se han encargado a ayudar al curso natural del tiempo para deteriorarlo más rápidamente, ¿verdad? Alguien le preguntó a John Quincy Adams, expresidente de los Estados Unidos, un hombre cristiano. Le preguntó, ¿cómo está usted, señor presidente? Y John Quincy Adams contestó, bueno, John Quincy Adams está bien. Muy bien, gracias. La casa en la que él está viviendo actualmente cada vez está más desgastada y más vieja. Ya ha recibido el reporte de su hacedor de que pronto tiene que dejar la casa. Pero John Quincy Adams está muy bien, señor. Muchas gracias por preguntar.
Entonces, hermanos, creo que este hombre tenía una perspectiva perfecta de cuál era el objetivo final de John Quincy Adams, no esta tierra, sino el reino celestial. Tú no eres el cuerpo, hermanos. Lo que habita el cuerpo es donde el Señor en su redención ha establecido tu identidad en la redención del Señor Jesucristo. Entonces el hombre exterior se está desgastando todo el tiempo, la tienda terrenal está siendo derribada y sabemos que cuando eso se acabe tendremos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, hermanos, vamos al cielo, donde tenemos un más eterno peso de gloria, una casa de Dios. Segunda de Corintios 5:2. Segunda de Corintios 5:2. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra casa, nuestra habitación celestial. Gemimos por ser revestidos de esa eternidad, de esa gloria de Dios. Gemimos por las debilidades de nuestro cuerpo físico hoy. ¿Quién enferma, hermano, y no se queja? ¿Quién enferma y no se duele? Todos, absolutamente. Gemimos hoy transitoriamente. Nuestra experiencia en el cuerpo al cual nos queremos aferrar es una experiencia de dolor. Nuestra experiencia en el curso por la tierra, a la cual nos queremos aferrar, donde queremos enclavarnos, donde ponemos las garras, las uñas y nos agarramos para no ser retirados de la condición terrena, es una experiencia de dolor. Gemimos por las debilidades del cuerpo físico. Gemimos por el pecado que combate nuestra carne. Gemimos porque no podemos ser lo que tendríamos que ser ya en Cristo Jesús. Estamos continuamente debilitados en esta casa humana. Y el verso 3 de 2 de Corintios 5 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Gemimos también por nuestra morada celestial. Queremos nuestro cuerpo celestial. Ahora, ¿te sientes así, hermano? ¿Deseoso de ser revestido de tu casa celestial? ¿Te sientes así? ¿Experimentas esa clase de gemir, ese deseo profundo del que está hablando Pablo? Tú puedes decir, ¿cómo anhelo ser vestido de mi morada celestial, de mi morada en el cielo? ¿Sí o no? O más bien tu oración es, Señor, ¿cómo anhelo ir al centro comercial para poderme vestir con la ropa de moda, Señor? ¿Cómo anhelo que me suban el salario para poder adquirir aquello? ¿Cómo anhelo estos bienes, esos servicios para poder satisfacer las necesidades que tanto anhela mi familia, Señor? ¿Cómo anhelo quedarme en esta tierra y disfrutarla lo más posible como si fuera Six Flags? ¿Quién se quiere ir de Six Flags, hermano? Como si fuera Xcaret. ¿Quién ha ido a Xcaret, hermano? Levanta su mano. ¿Quién ha ido a Xcaret? ¿Quién se quiere ir de Xcaret? Nadie. Te quieres hacer maya y quedarte a vivir ahí. De hecho, te venden el pase y el pase del segundo día adicionado al pase inicial, porque no te acabas ese parque de distracción y de diversiones en Cancún, hermano. No te lo acabas en un día. Y entonces al siguiente día quieres quedarte ahí, después hablas con la administración. ¿Habrá posibilidad de que pueda quedarme a vivir en esa choza maya que está ahí? Y te dicen, no, porque es de utilería. Hermano, pues parecería que así estamos aferrados al mundo. Parecería que el mundo nos está entregando todo el tiempo, todos los días, el beneplácito, el placer, el gozo, la felicidad, la estabilidad, el equilibrio, la paz, la tranquilidad del alma, y el mundo nos da todo lo contrario. La pregunta es, ¿por qué queremos aferrarnos? ¿Por qué nos atamos? ¿Por qué nos enclavamos? ¿Por qué nos encadenamos al mundo? ¿Por qué? ¿Quién me contesta? ¿Por qué, hermanos? Porque no conocemos otra cosa. Porque físicamente no conocemos otra cosa. Pero si tú eres un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia, tú sí sabes dónde está tu anhelo, hermano. Pero al ver a la iglesia actual, hay muchas pocas personas que están anhelando en su corazón estar en la presencia de Dios en el cielo. ¿Por qué Pablo anhelaba tanto no estar desnudo, sino vestido con ese cuerpo eterno? Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:4.
Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, que ya decíamos, estamos cargados de pecado, enfermedad, lágrimas, tristeza, dolor. Y dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces aquí un hombre que literalmente está anhelando su forma celestial, anhelando estar en el lugar eterno, nos lo presenta la Biblia. Y todos nosotros tendríamos que ser ese hombre, esa mujer. Personas que estemos anhelando la forma celestial, el lugar eterno. El verso 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Fíjate lo que el Señor nos ha dado, las arras. Y la palabra arra, hermano, proviene del griego arrabón, que significa anillo de compromiso. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y fuimos salvos por la fe, dice la Biblia que recibimos del Espíritu Santo un anillo, una garantía, una representatividad que nos da la garantía de que un día estaremos con Cristo por la eternidad. Arrabón, arras, significa enganche. Como el primer pago que garantiza que un trato va a terminar consumándose plenamente en el futuro. El Espíritu Santo, morando dentro de nosotros, representa eso. Dios, en la persona de su Espíritu Santo, morando dentro de nosotros, es el enganche, es el anticipo, es la garantía de que la redención total y final en la presencia del Señor está garantizada desde esta tierra. Entonces, el Espíritu Santo es la promesa de nuestra inmortalidad, hermanos. Segunda de Corintios 5:6 continúa diciendo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Quién puede decir esto? Entiendo que mi cuerpo físico tiene en condición de claustro temporal mi espíritu redimido. Pero mi espíritu ha sido redimido porque por la fe en el Evangelio, cuando me fue predicado, yo cedí mi voluntad, yo creí, usé mi libertad para creer en ese Evangelio. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar dentro de mí, me vivificó, me dio un espíritu vivificado por el poder de Dios. Fui engendrado en Cristo, fui renacido no por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, mi expectativa es, al igual que el apóstol Pablo, literalmente estar ausente del cuerpo y presente al Señor. ¿Quién podría decir la segunda parte de esta declaración? Creo que la mayoría podríamos decir, es que por la redención en Cristo Jesús, hoy hay un espíritu renacido, un nuevo nacimiento dentro de mí, habitado en un claustro temporal que es el cuerpo físico que se degrada. Nos reconocemos todos así, pero yo desearía estar ausente del cuerpo y presentes al Señor. ¿Quién podría decir, yo quisiera estar ausente del cuerpo? Hoy estoy físicamente ausente del Señor porque estoy en el cuerpo, pero ¿cuánto deseo que llegue el momento donde ahora esté ausente del cuerpo y presente al Señor? ¿Quién podría decir, yo quiero eso? Yo quiero eso. Tú puedes decir que el deseo más profundo de tu corazón es estar ausente del cuerpo, presente al Señor. Hermanos, la realidad es que es difícil para nosotros decirlo porque nos aferramos con tanta fuerza a esta vida porque es lo único que conocemos. Y debido a que experimentamos amor en esta tierra, relaciones significativas, algunos placeres, algunas satisfacciones, terminamos haciéndonos cautivos de esta vida. Pero no, hermanos. La Biblia dice que aprendamos a ser trascendentes. Nosotros jamás determinaremos el tiempo en el cual seamos ausentes al cuerpo, presentes al Señor, porque el control de la vida y la muerte solamente la tiene Dios, solamente la tiene Dios. Tú no puedes decir, yo sí ya quiero estar presente en el Señor, ausente del cuerpo, llegar a tu casa y tomarte 10 anfetaminas. No, no puedes hacer eso. Porque no tienes el control de la vida y la muerte, tú no puedes tomar el gobierno de tu cuerpo, de tu existencia, eso lo ha delimitado perfectamente Dios desde la eternidad, pero definitivamente tendría que ser el anhelo del cristiano. Si eso es lo que me espera llegando a la casa,
la presencia de mi Padre, la presencia de mi Salvador, la presencia de mis hermanos, mi nombre registrado en los cielos, mi herencia, mi tesoro y mi recompensa, entonces mi deseo es algún día poder estar ahí. Y vivo a la luz de esa realidad. Yo no sé cuánto tiempo vaya a cursar en esta tierra, cuánto tiempo me reste, pero el tiempo que me reste lo tengo que vivir a la luz de esa realidad eterna que sobrepasa indefinidamente estas realidades temporales y caducas. Muchos desean aferrarse a la tierra. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Ya te duele una rodilla, ya te duele la cadera, ya te duele el hombro, ya te duele toda la osamenta. Es el colchón, no es el colchón, son tus huesos, hermano. Y ya te falla un órgano y el hígado ya no funciona bien y un riñón ya te falla. Y la pregunta es, ¿y aún así te aferras? ¿Aún así te aferras? Es como si trajeras tu bochito del 72, hermano. El que ya no arranca por sí solo, el que tienen que empujar para que en segunda más o menos la marcha se consume la gasolina. Un día fue el carro más barato del mundo, pero hoy traes una tanqueta de gasolina. Te gasta una barbaridad. Todo le suena, todo le falla. El volante se le zafa, el freno no responde. Y tienes un Lamborghini al costado que te dicen, mira, ¿esto es lo que te espera? No, a mí nadie me saca de mi bocho. Mi bocho del 72, aunque me lo eche en la espalda, pero es mi bocho del 72. Hermano, nos vemos al espejo y la mayoría de nosotros ya somos un bocho del 72. Y la pregunta, ¿por qué tanto estímulo de aferrarnos? Bueno, obviamente, mientras estamos manejándolo, tenemos que conservarlo, tenemos que darle el mejor mantenimiento, el mejor trato, tenemos que intentar darle el uso más digno, más apropiado, que dé el mayor rendimiento. Claro que es nuestra responsabilidad tener cuidado del cuerpo, de esta morada terrena caduca que envejece todos los días. Es nuestra responsabilidad delante de Dios darle un uso correcto al cuerpo, porque mientras estemos vivos es el templo del Espíritu Santo y tiene que ser tratado con dignidad. Pero a la luz, hermanos, de las realidades eternas. Con la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Presentes al Señor, es decir, en la casa con el Señor. Eso significa estar en casa donde pertenecemos, porque todo lo que ama a un cristiano está ahí. Su Padre está ahí, su Salvador está ahí, sus hermanos están ahí, su nombre está ahí, su herencia está ahí, su ciudadanía está ahí, su recompensa está ahí, su tesoro está ahí, su casa está ahí. Entonces, anhelamos irnos a casa. El anhelo de estar en casa, como el que experimentamos después de un viaje prolongado. Tú puedes disfrutar unas buenas vacaciones donde quieras, pero después de un tiempo hay algo en tu corazón que te dice, ya es tiempo de regresar a casa. Y cuando comparas el colchón de ese hotel 5 estrellas con el colchón que tienes en tu casa, la pregunta es, ¿y por qué quieres regresar a casa? Porque es tu casa. Cuando mi familia y yo llegamos a Michoacán hace 18 años, hermanos, no, hace 20 años llegamos a Michoacán, pues teníamos en nuestro corazón el deseo en algún momento de regresar a Veracruz. Creíamos que nuestro tránsito por Michoacán iba a ser muy transitorio, muy temporal. Salimos de Veracruz, pero Veracruz no había salido de nosotros. Siempre queríamos regresar allá. Hoy en día, cuando viajamos a Veracruz, muy esporádicamente, cada vez más, evidentemente lo disfrutamos mucho, estamos con la familia, gozamos a la familia, pero después de unos días anhelamos estar de vuelta en casa, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí en casa está la iglesia, amamos a la iglesia. Aquí está la obra de Dios, amamos la obra de Dios. Porque aquí hemos hecho relaciones muy profundas y muy importantes. Porque hemos conocido y entendido y apreciado lo que Dios tenía en su voluntad hacer en nuestras vidas aquí. Y lo que haría a través de nuestras vidas aquí. Entonces hoy entendemos, aquí está nuestra casa.
Es el lugar donde mayor evidencia tenemos de los valores eternos que vienen del cielo, aquí en este lugar. Por lo tanto, estar aquí nos permite sentirnos más cerca del cielo, porque es el lugar donde estamos haciendo lo que el Señor quería que hiciéramos en su voluntad. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos que los valores por los que vivimos aquí en la tierra, los valores por los cuales estamos en la tierra provienen del cielo, y esos valores definan nuestra vida aquí, nuestra mira entonces siempre estará allá en el cielo. Y nuestro curso por esta vida será fructífero porque viviremos aquí, pero con los valores de allá, los valores del cielo. Esa es la actitud del corazón de un hijo de Dios. Alguien que está más preocupado por hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque aquellos los va a disfrutar eternamente. Una persona rica murió y alguien le preguntó a un amigo de esa persona rica, le dijo, oye, ¿cuánto fue lo que dejó? Y esa persona le contestó, lo dejó todo. No se llevó nada, hermano, nada. Oye, ¿cuánto le dejó a la familia? Le dejó todo, porque no se llevó nada. Y esa es una realidad. En esa tierra nos esforzamos, trabajamos, nos desgastamos, sacrificamos, a pesar del cansancio, lo seguimos haciendo de forma constante, continua, metódica. Y es correcto en la medida en la cual el Señor nos ha dado un trabajo para representarle y predicarle. Trabajamos con el Evangelio en mente, recordando que estamos en esta tierra para que sea lo que hagamos, prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Trabajamos de forma tal que representemos el reino de los cielos, y eso involucra sudar la camiseta, esforzarse, ser íntegros, ser honestos, ser transparentes, ser veraces. Trabajamos así en la tierra y nos desgastamos en ello. Pero hermano, nada de lo que te da por resultado tu trabajo, nada de lo que te ha dado o te ha llevado a devengar hasta el día de hoy tu trabajo, por lo menos la ropa y los zapatos que traes puestos, la casa, el coche, la cuenta, nada te vas a llevar al cielo. Nada. Pero si tú eres una persona que desde tu redención trabajas para Cristo, predicas el Evangelio, te esfuerzas, estás en comunión con el Señor y has participado directamente en la obra del Señor, y si eres un servidor oficial de la congregación porque entiendes que servir al Señor es la mejor forma de resguardar tu vida espiritual y la pones al servicio de los demás, y llegas los domingos y llegas los días de servicio, eres el primero en llegar, el último en irte, y jalas sillas, haces aseo y jalas cables y atiendes niños y recibes gente y les das asiento, etcétera, 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 hermano, ¿qué crees? Todo eso te lo vas a llevar al cielo. Todo lo que hagas en la obra de Dios y por la obra de Dios, eso sí se va contigo al cielo. Y eso determina desde la tierra la calidad de vida que por la eternidad tendrás en la presencia del Señor, en el cielo. Entonces, ¿vale o no vale la pena vivir con la mira puesta en las cosas de arriba, hermanos? Vivir tu realidad física transitoria a la luz de la eternidad, a la luz del cielo. Claro que sí, claro que sí. Quiero comentar algunas cosas finales sobre el cielo. Número 1, las Escrituras hacen referencia al cielo alrededor de 550 veces. 2, la palabra del Antiguo Testamento para el cielo es Shamayim, que significa las alturas. En el Nuevo Testamento la palabra para cielos es Uranos, que significa aquello que está elevado. Bien, entonces cuando volteamos al cielo, a simple vista podemos observar solamente fragmentos de la bóveda celeste. Aun si nosotros utilizáramos telescopios potentes, solamente alcanzaríamos a observar una profundidad limitada del universo, una limitada dimensión del cielo. En 2 Corintios 12:2, Pablo dice, 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
¿Quién era ese hombre al que hace referencia Pablo? Él mismo, ¿verdad? Solamente que de una forma humilde lo presenta. Pablo tuvo esa experiencia. Escrituralmente no encontramos de manera 100% cierta el momento en el que Pablo experimenta esto. Pero la Biblia refiere, Pablo lo certifica, que él fue llevado al tercer cielo en algún momento de su vida en la tierra. Entonces esa es una clara indicación de que existen ¿cuántos cielos, hermanos? 3 cielos. Y la Biblia nos habla de esos 3 cielos. El primer cielo, lo hemos comentado en otros momentos, es el cielo de la atmósfera, el cielo atmosférico. Este que está de la atmósfera a la tierra, ahí donde hay oxígeno, ahí donde podemos respirar sin la necesidad de alguna ayuda tecnológica, ¿no? Y son aproximadamente 8 kilómetros de la Tierra hacia la parte atmosférica donde finalmente ya no hay oxígeno. Por eso los alpinistas que escalan montañas muy elevadas, las montañas del Himalaya, el Everest, que son más de 7,000 metros sobre el nivel del mar, casi 8,000 metros al nivel del mar, hermano, necesitan oxígeno porque ya no existe prácticamente a esas alturas. Ese es el cielo atmosférico. El segundo cielo, hermanos, es el cielo del cosmos. Ese cielo en donde la palabra de Dios nos muestra que confluyen estas huestes espirituales. Ese cielo que es oscuro, ese cielo que es negro, ese cielo de las estrellas, las galaxias, las Pléyades. Es el cielo, hermano, donde nosotros ya no podemos incorporarnos a menos de que seamos asistidos por tecnología astronáutica. Ya no podemos acceder ahí visualmente a menos que tengamos el apoyo tecnológico de telescopios potentes e importantes. Pero ese cielo, hermanos, ese segundo cielo es donde tienen centrales operativas las huestes espirituales de maldad. Donde la Biblia dice y menciona de Satanás que transitoriamente es definido como el príncipe de la potestad del aire y confluye directamente de ese cielo negro, ese cielo oscuro, ese cielo astronómico hacia el interior de nuestra atmósfera terrestre, los aires que tenemos dentro de la tierra. Donde es esa zona del cielo donde generalmente se han avistado estas entidades antigravitacionales que se definen como ovnis, ¿no? Se ven en ese cielo astronómico integrándose a la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que los ovnis, objetos voladores no identificados, no son marcianos habitando naves interplanetarias, hermanos. Hay evidencias muy importantes que claramente establece que de donde emergen esas entidades no es de el espacio hacia la Tierra, sino de las zonas más profundas del mar. Salen a la atmósfera, salen de la atmósfera y regresan nuevamente a las zonas profundas del mar. Estamos hablando de ángeles caídos, estamos hablando de demonios, estamos hablando de esas huestes espirituales de maldad que siguieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios y que literalmente en algunos segmentos de la Biblia encontramos algunos que ya están destinados a lugares de oscuridad, pero otras continúan en condiciones de libertad, ejerciendo influencia demoníaca en contra de Dios y en contra de la humanidad y en contra de los planes redentivos de Dios en la tierra. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, hermanos, es este cielo del cual hemos estado hablando, el cielo de Dios. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es ahí donde Dios habita. Es un Dios trascendente, la fuente de todo lo creado, pero es un Dios que no se autocircunscribe, no se autolimita a ese tercer cielo, sino que Él desciende y se convierte a través de Cristo en un Dios personal, y dice que ese Dios es tan personal que habita con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos, Dios tiene un lugar, de acuerdo a la Biblia, real, donde Él mora,
y del cual Él transita, Él gobierna, Él se mueve libremente. Y aun cuando Dios es más grande que los cielos de los cielos, y Dios es eterno, y Dios es el creador de los cielos, dimensionalmente, de alguna forma, la Biblia nos explica que ese lugar es donde Dios ha decidido habitar. Salmo 33:14 dice: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Este lugar de su morada es el cielo. Ante toda esta evidencia y toda esta explicación lógica que nos presenta la palabra de Dios, hermanos, creo que sería una necedad, una terquedad, continuar estableciendo nuestra expectativa de vida en esta tierra. Estamos en esta tierra inevitablemente, y gracias a Dios por la vida terrena y física que nos entregó, porque a través de esta vida física y terrena el Señor se presentó a nosotros como Redentor, como Salvador de nuestra humanidad caída. Gracias a Dios por la existencia terrena a causa de la redención en Cristo Jesús. Gracias a Dios por esta maravillosa experiencia en la tierra, que es maravillosa por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque no nos circunscribe permanentemente a una condición distante de Él, sino que en esa redención somos reconciliados y somos garantizados por las arras de la señal, que es el Espíritu Santo, de que habitaremos en condición plena en los cielos en Cristo Jesús para Dios. A la luz de esta verdad, como cristianos, la Biblia nos inspira a vivir con la mira puesta en las cosas de arriba. Hermanos, no en las de la tierra. Démonos cuenta, todos hemos luchado por la comodidad, pero han sido más las incomodidades que las comodidades. Todos hemos luchado por el placer, pero han sido más los sufrimientos que los placeres. Todos hemos luchado por la tranquilidad que aparentemente nos dan los bienes materiales, pero han sido más las angustias que esos momentos de tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo terreno no tiene los valores eternos que solamente vienen de Dios para darnos paz, gozo, estabilidad en esta tierra, cuando vivimos con la mira puesta en las cosas de arriba. Es viendo hacia lo alto, viendo hacia arriba, cuando la vida en la tierra cobra sentido, y entonces vale la pena vivir, esperando ser revestidos de nuestra casa celestial en algún día. Y mientras vivimos, para Cristo vivimos, y cuando muramos, para Cristo morimos. ¿Dónde entonces, hermano, tiene que estar nuestro enfoque? En el cielo. Y a la luz de los valores eternos, vivamos dignamente en esta tierra. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu consuelo, por tu consejo, por la verdad eterna. Gracias, Padre, por los absolutos de tu Escritura. Gracias porque solo en ti entendemos, solamente en ti los códigos son esclarecidos, las circunstancias ocultas son sacadas a luz, la revelación es puesta a la vista, el velo es corrido y vemos la realidad de la existencia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu bendito favor, porque no nos dejaste abandonados, porque no eres un Dios ajeno, porque no eres un creador distraído ni distante de tu creación, porque te hiciste inmanente, porque de la trascendencia eterna e ilimitada llegaste a esta tierra personificado en Cristo, tu amado Hijo, Dios en la carne, en quien habita toda la plenitud de la deidad, para darnos el conocimiento de la verdad, que fuera de Él no hay salvación, y sin Él estaríamos eternamente perdidos. Gracias, porque hoy entendemos entonces por qué es necesario vivir con la mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aferrarnos a las cosas que todos los días vemos cómo se degradan
y más bien, Señor, soltar las cadenas para poder vivir a la luz de la eternidad. Una eternidad que tenemos, Señor, garantizada en tu presencia, porque tú decidiste, mi Señor, hacerte la víctima de nuestro pecado. Tú pudiste haber detenido a Adán y a Eva en ese huerto de Edén, Señor, donde ellos pecaron, pero no lo hiciste, porque respetaste a tal punto la imagen y semejanza que de ti pusiste en la humanidad. Respetaste a tal punto la libertad que permitiste, Señor, que la muerte entrara por causa de la libertad. Y esa muerte, desde ese momento, Señor, te convirtió en la víctima por el pecado. Te convirtió en el sacrificio perfecto que resolvía para siempre el problema del pecado, la muerte, la distancia eterna de Dios. Para eso te hiciste hombre, Señor, para morir por nuestro pecado y en tu resurrección darnos salvación y vida eterna. ¿Por qué hemos de vivir con la vista enclavada aquí cuando nos has dado la eternidad, Señor? Ayúdanos, mi Cristo. Ayúdanos, porque hoy no es lo único que conocemos. Hoy te conocemos a ti. Queremos bendecir tu nombre, agradecerte, pedir tu ayuda. Gracias, Señor, por dárnosla en la persona de tu Espíritu Santo. Líbranos del mal, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.